Mi nombre es Iris García Mendoza, soy nicaragüense, tengo 37 años. Mi motivo aquí a viajar a España es porque mi país prácticamente está mal de economía y bueno, también otro motivo es por aventurar, a ver qué tal me iba y bueno, por lo cual aquí en España me ha ido un poco bien. Bueno, porque la situación de España está un poco mal, también hay que ver. Eh, también motivo de mi primer viaje, es mi primer viaje que yo hago, o sea, aventuré, totalmente aventuré. El primer viaje donde vine aquí al país fue a Madrid, de Madrid a Zaragoza. Ahí trabajé en Zaragoza un mes. Al mes de venir aquí a trabajar, me vine a Barcelona. Bueno, a probar, porque también igual en Zaragoza no estaba muy bien la cosa. La situación también aquí para los inmigrantes es un poco dura. Llega el aspecto de que uno viene sin conocer al país, también el ambiente, la cultura, las comidas. Bueno, total de que también la pasamos un poco mal todo. Bueno, en mi país de origen, las tradiciones son muy diferentes a este país, ya que eh, bueno, el ambiente de aquí, pero las fiestas, principalmente para las navidades, son un poco más tristes que en mi país. En mi país son más alegres, son más sonadas, los niños la pasan bien, la familia la pasan bien. Aparte de eso, los festivos, los días festivos tradicionales de nuestro país, igual también la pasan muy bien. Cada país tiene sus tradiciones diferentes, su forma de vivir, su ambiente. Bueno, y la situación de mi país es muy mala, muy mala. Por eso muchos emigramos, ya sea para Norteamérica o para Europa, ya que la economía la pasamos, vivimos con $100 casi al mes completamente, que equivalen como $90, el salario más bajo. Pueden ser unos 70 euros, por lo cual muchas familias no viven con eso, llegan solamente para una semana de vivir, porque hay que pagar muchas cosas, ya que en nuestro país ya la segunda moneda que se está haciendo oficialmente es el dólar, ¿vale? Entonces, por lo cual eso nos hace emigrar para cualquier país donde miremos que la situación nos mejora un poco, no mucho, pero nos mejora un poco. Por lo cual, también podemos decir que la educación completamente es una educación muy mala, ya que lo he visto en muchos países por medio de televisión o porque la estoy viviendo y aquí la educación es muy mala en nuestro país. Niños que no saben leer, que llegan y se van al cole solo por ir al cole, no estudian, o los profesores se venden por los estudios, por las notas. También igual en la universidad hay muchos que compran las notas, o sea que es muy diferente a los países, muy diferente. Bueno, el presidente que tenemos hoy actual es un presidente que ha querido gobernar todo el tiempo como Fidel Castro, un régimen de Fidel Castro, por lo cual ha quedado 2 veces en el poder y eso es un presidente como Cuba casi completamente. Total de que también esa es la presión que hay para los emigrantes, emigrar para otros países. Bueno, para la adaptación aquí en este país me ha adaptado con el clima principalmente fue duro. Aún hace poco, ya tengo 7 años de estar en este país, por lo cual
por lo cual yo en 6 años completamente me adapté al clima, al ambiente, porque en mi país es un ambiente tropical, es muy caliente. Y aquí, al venir aquí, sentí aquel frío tremendo que los huesos me calabran totalmente. Me sentía, digo yo, ¿cómo no me he muerto en este país tan frío que es? Por lo cual, en la adaptación, bueno, la comida es muy diferente. Es muy diferente de mi comida. Lo típico de un emigrante cuando uno mira total de que siente la comida rara, aquello no me gusta. Yo decía, ay, ¿qué es eso? No me gusta esa comida, qué fea. Y yo siempre hacía mi comida, lo típico de mi país, lo que podía comer aquí, lo que se podía encontrar, porque hay muchas cosas que no se encuentra aquí. Bueno, ya están poco a poco introduciendo productos latinos, más productos latinos de otros países aquí en España, que lo podés encontrar en las tienditas. Eh, Igual, tanto al clima como a la comida, adaptación a la gente, porque aquí la gente en muchos aspectos son muy educados en el aspecto de que buenos días, aunque no te conozcan, buenos días, te entran a una tienda o te entran a un ascensor o te saludan, buenos días, y sin embargo en mi país no tienen esa cultura de saludar a la gente, si te conoces, si no te conoces, pues ya Dios y ya está, y no se saluda totalmente. También aquí, tanto la adaptación del tránsito, los edificios, ver el ambiente que es muy diferente en edificios, en casas. Yo digo, ¿qué casa más pequeña? Digo, casas más pequeñas y casas caras, digo yo. Con el valor de un piso yo me compro una propiedad grande en mi país porque digo, de verdad que es muy caro una casa aquí, digo. Las casas son muy pequeñas en el aspecto del espacio, son muy reducidas a los terrenos de nuestra casa, a las casas que están allá. Y bueno, también igual ambiente, hospitalidad, aparte de eso la educación, total, de que es un ambiente muy, pero muy diferente a mi país. La adaptación, pues poco a poco me he ido adaptando, ya sea en comida, en la educación y adaptarse en lo que hay globalmente cuando un inmigrante viaja a un país diferente. Y es lo que te tienes que adaptar. La otra es de que la experiencia de mi primer trabajo, bueno, cuando yo vine aquí, yo vine en enero y a los 4 días de venir aquí a España, que estuve en Zaragoza un mes, tuve un trabajo que lo busqué por medio por medio del periódico, y en el periódico necesitaban una chica para cuidar a un señor menos válido y solamente duré 4 días porque no me gustaba porque claro, era mi primer trabajo y a la forma que el señor me quería tratar no me gustaba, yo me asusté en el primer trabajo completamente por la forma de lo que estaba sucediendo. Lo otro es de que bueno, solo tuve 4 días, después a los 8 días conseguí otro trabajo y de una señora a cuidarla, la cuidé un mes y estuve de dama de compañía, pero igual no me sentía bien, no me sentía que estaba en ambiente en esa casa, y entonces bueno, decidí venirme para Cataluña. Y a probar. Dije, hoy tengo que probar porque aquí habían unas amigas y me decían, vente para acá, aquí vas a estar más acompañada y más en ambiente con nosotros. Y total de que, bueno, en el ambiente donde vivo, eh, y hoy en día, muy bien, muy bien. Nada más que nosotros los inmigrantes cambiamos de casa, donde no nos sentimos bien, cambiamos de casa, cambiamos de ubicación. No nos va bien eso. Em, Vale, sí es cierto. Bueno, el ambiente
en el lugar donde yo vivía, que era primeramente en propia casa, hay mucho latino, mucha influencia de latino y aquello de muchos bares, muchas copas que se salen la gente a gritar a la calle. El ambiente no me gusta, por lo cual en eso yo decidí, viví ahí completamente 3 años, decidí venirme para el lado de Cornellá. Y Cornellá es muy bueno, el ambiente es diferente, los latinos, hay latinos también igual, pero también igual hay más españoles que latinos y es muy bueno el ambiente, es más centrado, hay más movimiento, no hay disco, no hay mucha influencia de bares, mucha influencia de discos, que donde los latinos llegan a hacer sus fiestas y donde hacen sus averías que tienen que hacer y ya está. Bueno, de la vida desde vivo en Cornellá es muy bueno, o sea, me llevo bien con toda la gente, mis vecinos, con los de la comunidad. Por el momento no he tenido problemas en ese. Yo llevo completamente 4 años vivir en esa zona. Bueno, cuando yo vine aquí a Barcelona, aquí a Cataluña, bueno, vivíamos totalmente 7 u 8 personas, porque el casero, el dueño de la casa, es un emigrante también, igual que nosotros todos, pero total de que en una habitación podíamos dormir 3, o en otra dormían 2, en otra dormían en el salón, con tal que nosotros, donde vivir en un techo, se pagaban una cantidad muy grande, aparte que teníamos que pagar los gastos de los consumos de la casa y entonces muchos decidimos dividirnos de esa casa porque total de que el que se estaba haciendo de dinero era el dueño de la casa y el propietario, porque el propietario es un latino igual que nosotros también, un emigrante, pero era una situación muy incómoda vivir 3 en una habitación. A veces dormíamos 2, la compartíamos 3 en un día, por lo cual una se iba a dormir a trabajar en el trabajo, dormía en el trabajo, llegaba el fin de semana, en la casa era muy incómodo porque todo lo tienes que compartir, ya sea baños, platos, eso sí, la comida no, que la comida cada quien la compraba o se divide con la otra y comparten, si se puede se comparte, si no se puede no se comparte porque igual son muchos gastos. El ambiente era, bueno, familiar. Te puedo decir familiar porque nos tratábamos bien todo, pero era económicamente una habitación que se pagaba muy caro y muy chiquito el local, muy chiquito, de 3 habitaciones, la sala muy pequeñita, todo reducido, todo reducido. Y bueno, bueno, aquí, como digo, tengo 7 años de estar en este país y mi propósito era trabajar, mandar dinero a mi familia, porque de verdad que por eso emigra uno para tener una vida mejor, para su familia, tanto a sus padres como a sus hijos. Tengo una hija de 17 años que va a cumplir el final de año 18 años, que ya completamente, generalmente ya es mayor de edad, pero bueno, ella está viviendo conmigo. Mi objetivo de traerla aquí es para que mejore sus estudios, que sea un estudio bueno, que no sea un estudio inepto y que ella aproveche a estar aquí lo máximo que pueda, ya sea en amistades y estudiando. Por lo cual yo envío dinero a mi casa, aún mando dinero, no mando el dinero mucho porque claro, tengo que pagar aquí casa, vivienda, o sea, de alquiler, comida, gastos de consumo y eso tal, porque tengo a mi hija aquí, tengo que mantenerla también igual, pero nos vamos acomodando con lo poco que me queda, por lo poco también que les mando a mis padres y bueno,
En un futuro volver a mi país sí lo tengo pensado, porque no me quiero radicar en un país, no quiero perder mis costumbres tampoco, ni mi cultura, ni mi ambiente. Me hace falta mucho mi país, pero igual, de igual manera tengo que ver también el futuro de mi hija y de mi familia. En un futuro sí pienso volver, pero sería más adelante. No sé, como te puedo decir, unos 10, 20 años, depende, no sé, porque de verdad que no sé cómo va la situación económica del país. También nosotros los inmigrantes miramos que la situación de aquel país es muy mala, también está muy mala, pero esperamos y tenemos la fe de que algún día se va a regular esto. No al 100%, pero regulará un poco. Bueno, yo de verdad que estoy muy agradecida con este país porque de verdad que hay muchos inmigrantes que le ha ido mal, muchos inmigrantes que le han ido mal y se han ido, han aguantado un año o, se están un año, 2 años porque no les gusta el ambiente, no les gusta la hospitalidad de la gente, porque hay muchos que dicen, ay no, me han tratado mal, que no sé qué. Bueno, yo tengo la suerte de que a mí no me han tratado mal, gracias a Dios me ha ido bien en ese aspecto, la gente me ha tratado muy bien, igual a mi hija se ha adaptado también, le ha costado un poco, le costó un poco al inicio, pero se ha adaptado mejor que yo, ya sea en el idioma de Cataluña, el catalán, porque el catalán yo lo puedo, yo lo entiendo un poco, pero no lo hablo, no lo hablo, porque de verdad que no sé, no, tal vez no le he puesto interés, pero sí lo entiendo, lo poco que lo puedo entender durante los 7 años que he estado aquí, porque de verdad que es un idioma que yo lo he escuchado en mi vida únicamente aquí, en otro lugar, en Zaragoza no lo escuché cuando emigré a Zaragoza ni en Madrid, pero yo decía, ala, catalán, catalán decía yo, pero igual a mi hija. Igual a mi hija, ese catalán no me gusta, pero ni modo, hay que estudiarlo y tienes que entenderlo, porque aquí lo meten a los estudios los niños, los señores te hablan en catalán, y digo yo, en mi país se habla el castellano, no se habla el catalán, ¿cómo voy a entenderle yo? Pero bueno, lo importante es que también hay que decir que aquí se habla catalán, castellano también, porque sería un martirio para mí, es como que me vaya a otro país, a Inglaterra, Italia, Francia, el idioma ahí sí es completamente diferente. Por lo menos aquí tenemos la ventaja de que tenemos catalán y que tenemos castellano. Igual manera, bueno, a mi hija igual, mi hija piensa también irse, pero claro, piensa sacar sus estudios aquí mientras se puede. Si no se puede, pues de modo hacemos el esfuerzo de hacer lo mejor por ella. Igual la economía de mi gente también igual, se hace un sacrificio grande, un sacrificio muy grande para nosotros los inmigrantes. Todo aquel que viaja y sale de su país ya es un inmigrante. Es un inmigrante que le va a costar mucho en la adaptación, en el ambiente, peor cuando estás solo, que te sientes solo en el aspecto que tu familia no está aquí, ya sea tus padres, tus hermanos, porque si tienes algo, aunque tengas amigos no es igual. Te sientes en familia, pero no es igual el ambiente de amigos con familia. Es muy duro para el inmigrante, muy duro.